de las normas del debido proceso previstas en la Constitución de la República, siempre que la conducta punible esté sancionada en el presente Código. Al haberse establecido que la conducta acusada tanto por Fiscalía General del Estado como por el acusador particular no ha sido suprimida en la ley posterior, corresponde, en aplicación del principio de legalidad adjetiva, establecer si dentro del presente proceso penal se ha justificado la existencia del par jurídico, delito, responsabilidad de los acusados. Exigencia que consta tanto en la Ley Procesal Penal anterior, artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, como en la ley posterior, artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal. Desde esta perspectiva, se concluye que en la especie se encuentran probados los elementos constitutivos del tipo penal y asociación ilícita descrita en el artículo 369 del Código Penal y punida en el artículo 370 del mismo cuerpo legal. Conducta que no se ha despenalizado y que se encuentra actualmente descrita y punida en el artículo 370 del COIP, con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Sin embargo, la escala penal juega un papel determinante en la configuración del delito del tipo penal en la ley penal posterior, dado que a. Mientras el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, asociación ilícita, establece una pena privativa de libertad de entre un mínimo de 3 y un máximo de 5 años, cuando la asociación sea para cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de 5 años. Y b. El artículo 369 del COIP, delincuencia organizada, manda que cuando se trata de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. De forma que el diseño típico dosificado en la ley posterior, COIP, tiene tratamiento diferente al del Código Penal, puesto que el umbral para el aumento de la escala penal está dado por la perpetración, ya por la asociación, artículo 369, ora por la organización, artículo 370, de uno o varios delitos sancionados con pena menor o mayor a 5 años, de donde la sanción se diferencia entre 3 y 5 años en el primer caso, artículo 370, y entre 7 a 10 años en el otro, artículo 369 del COIP. Bajo estas consideraciones, desde la perspectiva del principio de favorabilidad, parte del principio de legalidad previsto en los artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 76.6 de la Constitución de la República, 5.2 y 16.2 del Código Orgánico Integral Penal, resulta que la ley menos gravosa, favorable, es la anterior, Código Penal, en que la medida de la pena se fija en un máximo de 6 años de reclusión menor ordinaria, por lo que el Código Penal, por efecto de la favorabilidad, está ultraactivo en beneficio y cumplimiento de los principios pro reo y de favorabilidad en pro de los intereses en esta causa respecto de los acusados en contra de quienes se ha promovido la acción penal. En relación con la participación penal de los acusados, la Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, dispone la aplicación del derecho penal de acto por el que las personas son responsables por lo que hacen o dejan de hacer, con relevancia y trascendencia penal,
de modo que para la determinación de la responsabilidad penal de los acusados corresponde dilucidar los actos ejecutados por estos para la consumación del delito. En este sentido, la ley penal anterior, Código Penal, determinaba 3 grados de participación penal. A. La autoría, artículo 42. B. La complicidad, artículo 43, punida con la mitad de la pena que corresponde al autor, artículo 47. Y C. El encubrimiento, artículo 44, sancionada con el 1/4 de la pena que corresponda al autor, artículo 48 del Código Penal. En tanto que la ley penal posterior, Código Orgánico Integral Penal, establece: A. La autoría en 3 formas: mediata, directa, coautoría, artículo 42. B. La complicidad sancionada con una pena equivalente de 1/3 a la mitad de la que corresponda al autor, artículo 43. Bajo estas precisiones, respecto de la participación penal de los acusados, se tiene las siguientes conclusiones. Sobre la participación de Jorge David Glass Espinel, los actos ejecutados por el señor ingeniero Jorge David Glass Espinel son principales para la consumación del delito de asociación ilícita, dado que, en calidad de servidor público, en sus momentos, director del Fondo de Solidaridad, ministro coordinador de sectores estratégicos y vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, en asocio con José Concienzao Santos Filo, representante de la persona jurídica Odebrecht Ecuador, articuló la concesión de contratos públicos en sectores estratégicos a cambio del pago de retribuciones económicas, no previstas ni dispuestas legalmente, principalmente en relación con 5 proyectos denominados y calificados como estratégicos: Manduriaco, Refinería del Pacífico, Movimiento de Tierras, Trasvase La Esperanza, Daubín y Poliducto Pascuales Cuenca. Lo que consta de prueba directa consistente principalmente en: A. El testimonio anticipado de José Concienzao Santos Filo, que sin ser el único medio de prueba, la información aportada por este luego ha sido confirmada y ratificada a través de otros medios de prueba en los que se incluyen: B. La asistencia internacional penal de los Estados Unidos de Norteamérica. C. La asistencia internacional penal de la República Federativa de Brasil. D. El testimonio del doctor Alexis Mera Giler, ex secretario jurídico de la Presidencia de la República del Ecuador. E. Prueba documental consistente en el proceso precontractual y contractual de los 5 proyectos estratégicos sobre los que éste mantenía responsabilidad política conforme decreto ejecutivo y sobre los que mantenía el dominio del curso de los mismos. Por tanto, los actos ejecutados por el acusado se consideran principales y se adecúan en la descripción de autoría contenida en el artículo 42 del Código Penal. 2. Sobre la participación de Ricardo Genaro Rivera Arauz, persona que en su condición de tío del ingeniero Jorge David Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, realizó el enlace con José Concienzao Santos Filo, representante legal de la empresa Odebrecht Ecuador, para traficar influencias, lograr los contratos estratégicos a cambio de retribuciones económicas no previstas en la ley, facilitando su circulación entre el corruptor y el funcionario público. Actos que, conforme al artículo 42 del Código Penal, se consideran principales y conducen a que se lo califique como autor. Esta conclusión se tiene principalmente de la siguiente prueba: A. El testimonio anticipado de José Concienzao Santos Filo, prueba que no es la única y ha sido corroborada a través de otros medios en que se tiene. B.
el testimonio anticipado del testigo José Alcíbar, quien establece la relación existente entre el dignatario, ingeniero José Blas Espinel, y su tío Ricardo Rivera Arauz, quien aparece relacionado con José Concienzao Santos. C. La asistencia internacional penal de los Estados Unidos de Norteamérica. D. La asistencia internacional penal de la República Federativa de Brasil. E. La asistencia internacional de la República de Panamá. F. Prueba documental consistente en el proceso precontractual y contractual de los 5 proyectos estratégicos sobre los que Jorge Eduardo Blas Espinel y Jorge David Blas Espinel mantenía responsabilidad política y el dominio del curso de los mismos. G. La información obtenida de los mail y teléfonos personales del ingeniero Ricardo Rivera Arauz, mismos que establecen la triangulación entre Ricardo Rivera, Jorge Blas y José Concienzao Santos con ocasión de los 5 proyectos estratégicos. La alegación sobre la ilicitud de esta prueba realizada por la defensa técnica del ingeniero Ricardo Rivera Arauz, luego por el ingeniero Jorge Blas Espinel, e incluso coincidente con la exposición de los señores acusados Ramiro Carrillo, Edgar Arias Quirós y Carlos Villamarín, carece de sustancia, dado que no se encuadra en lo que dispone el artículo 76.4 de la Constitución de la República del Ecuador, toda vez que no existe ilicitud en su obtención, fijación, documental, procesamiento pericial y presentación en juicio al no haberse violado normas de cadena de custodia, artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal. Habiéndose preservado la información obtenida, asegurándose originalidad, autenticidad, ya en el recojo de la información de la Internet nube, principalmente de los emails de Ricardo Rivera Arauz, que constituye la fuente primigenia de la información que ha sido tomada en un pendrive, que luego ha sido presentada conforme al principio de libertad probatoria, numerus apertus, artículo 84 del Código de Procedimiento Penal, hoy artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, en juicio a través de varios medios. A. Como prueba documental consistente en la materialización de lo hallado en la fuente. B. Prueba testimonial con el testimonio del señor José Alcíbar, quien levantó la información a pedido de Rivera Arauz con el propósito de que se borre la información para evitar se descubra la perpetración del delito. C. Prueba pericial que da cuenta del cumplimiento de las normas inherentes a cadena de custodia para su preservación y aseguramiento de originalidad y autenticidad, como de la materialización efectuada a esta información, conforme el grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamentan las conclusiones periciales. Consecuentemente, se determina que desde la fuente, Internet, hasta los medios de prueba, testimonial, documental, pericial, que han sido practicados en juicio, no se ha producido un quiebre normativo, ya sea por ilegalidad o ilegitimidad, que involucre la violación de derechos fundamentales de los acusados, que puedan obligar a la declaratoria de su ineficacia. Además, no se trata del único medio de prueba sobre el cual el tribunal realiza valoración para llegar a sus conclusiones. 3. Sobre la participación de Ramiro Fernando Carrillo Campaña. El señor Ramiro Fernando Carrillo Campaña, en su calidad de funcionario público, gerente de transporte de Petroecuador, tuvo el dominio respecto del contrato para la construcción del poliducto Pascuales Cuenca, adjudicado a la empresa Odebrecht, representada por José Concienzao Santos Pilo, lo que es consecuencia principalmente de los siguientes medios de prueba. 1. El testimonio anticipado de José Concienzao Santos Pilo, que ha sido corroborado a través de otros medios probatorios en audiencia de juicio, en que se tiene además. 2.
el testimonio anticipado del acusado Gustavo Masud, quien es categórico en establecer las dádivas entregadas a Carrillo, recibidas de José Concienzado Santos Filo a través de la empresa Popa, con domicilio en Panamá, y entregados en dinero aparentándose factura por servicios profesionales a la empresa Mau, y la entrega de sendas cantidades de dinero en efectivo y en bienes muebles. 3. La prueba documental consistente en la factura número 0432 emitida por Ramiro Carrillo a la empresa Blamau por la suma de $80,000 masiva por conceptos de servicios profesionales inexistentes, toda vez que dicha transacción proviene de Odebrecht a través de Gustavo Masud, quien pidió al testigo Esper, representante de Blamau, el flujo de este dinero bajo esta forma. 4. El testimonio de Esper, representante de Blamau, quien en suma ratifica el flujo irregular del dinero hacia Carrillo por servicios no prestados, esto a pedido de Masud. Los actos ejecutados por Ramiro Carrillo son principales y se adecúan en la calidad de actor conforme al artículo 42 del Código Penal. Bajo esta consideración y con fundamento en las facultades correctivas dadas por el artículo 131 del Código Orgánico de la Función Judicial, al evidenciarse la perpetración de un presunto delito de falsificación ideológica y o defraudación tributaria, Fiscalía General del Estado debe investigar tales hechos en relación con Esper y Ramiro Carrillo. 4. Sobre la participación de Carlos Alberto Villamarín Córdoba. En su calidad de funcionario público, conforme queda sentado de la prueba practicada, en juicio se establece que realizó la promoción ilegal bajo el pretexto de priorización respecto de la información previa relacionada con el proyecto Daubin, conforme consta de los videos tomados en la suite 156 del Swiss Hotel de la ciudad de Quito, en que aparece junto con José Concienzado Santos Filo realizando tal actividad, lo que consta también del testimonio anticipado de este, quien da cuenta de las coimas solicitadas y pagadas por este proyecto, relación que ha sido confirmada con el testimonio anticipado del acusado Kepler Verduga, cooperador, y del testimonio del acusado Villamarín Córdoba, quien reconoce haber realizado esta promoción por disposición de su superior, ingeniero Walter Solís. Además consta la prueba relacionada con los pliegos y la documentación pre y contractual del tal proyecto que fue adjudicado a Odebrecht, representado por José Concienzado Santos Filo, quien incidió a través de coimas para la adjudicación de tal contrato. Por tanto, los actos ejecutados por Carlos Villamarín son principales y se adecúan en calidad de autor conforme al artículo 42 del Código Penal. 5. Gustavo José Masud Isaías. El ciudadano Gustavo José Masud Isaías, al tiempo de ocurrencia de los hechos acusados, no tenía la calidad de funcionario público. No obstante, en calidad de privado realizó intermediación ilegal entre José Concienzado Santos, representante de Odebrecht, para la adjudicación del contrato relacionado con el poliducto Pascuales Cuenca, para lo cual facilitó sus empresas para que fluya el dinero de Odebrecht para el pago en Ecuador a Ramiro Fernando Carrillo Campaña, gerente de transporte de Petroecuador, tal y como lo ha reconocido en su testimonio anticipado, que tiene calidad autoinculpatoria para sí mismo, en tanto que, para dilucidar la situación jurídica y participación del señor Ramiro Carrillo, este testimonio ha sido corroborado a través de otros medios probatorios conforme se deja sentado en líneas anteriores. Los actos ejecutados por Gustavo Masud son principales para la realización del tipo penal, por tanto encuadran en el artículo 42 del Código Penal. 6. Sobre la participación de José Rubén Terán Naranjo. Desde la perspectiva de su testimonio anticipado de naturaleza inculpatoria,
Se tiene el reconocimiento libre y voluntario de este respecto de la conducta atribuida por la Fiscalía General del Estado. Información que ha sido corroborada a través de otros medios probatorios que conducen a la conclusión de que los actos ejecutados por este se adecúan en la autoría, artículo 42 del Código Penal, al ser directos y principales, tanto más que la información aportada por este permite entender la relación existente con José Concienzado Santos, representante de Odebrecht, las empresas de José Rubén Terán y el flujo de recursos ilegales para varios destinatarios relacionados con los proyectos denominados estratégicos y prioritarios, lo que es congruente con la asistencia internacional penal de la República de Panamá y la existente en el Servicio de Rentas Internas. 7. Sobre la participación de Klepper Byron Verduga Aguilera. El señor Klepper Verduga, al remitir su testimonio anticipado de naturaleza inculpatoria, acepta los hechos atribuidos por la Fiscalía General del Estado mediante acusación, dando a conocer que sus empresas han servido para inflar precios en obras con el Estado ecuatoriano a través de contratos simulados, dinero que ha sido para beneficio de José Concienzado Santos, representante de Odebrecht, y otros funcionarios de tal empresa. Dinero que también ha servido para incidir en la adjudicación de contratos con el Estado respecto de los proyectos estratégicos. La información aportada por el señor Verduga también da cuenta de la participación penal del señor Carlos Villamarín respecto del proyecto Daubi. Establece también el flujo de dinero hacia la empresa Columbia Manager de propiedad de Edgar Arias Quiroz. El acusado ha tratado de justificar su actuación bajo la premisa de que a través de este medio aseguraba trabajo para sus empresas, lo que no desvirtúa el dolo ni desvanece la antipublicidad de los actos ejecutados por este, que se los califica de principales de conformidad con el artículo 42 del Código Penal para la realización del delito atribuido. 8. Sobre la participación de Edgar Efraín Arias Quiroz. Para dilucidar la responsabilidad penal de Edgar Arias Quiroz, se ha considerado el testimonio anticipado de Klepper Byron Verduga, quien de forma libre y voluntaria se inculpa respecto de la conducta atribuida por la Fiscalía General del Estado y luego aporta información respecto de la participación penal de Edgar Arias Quiroz y sus empresas Columbia y Yacedec respecto de los flujos de dinero provenientes de Odebrecht. Información que ha sido corroborada a través de otros medios probatorios, asistencias internacionales penales de Panamá y Estados Unidos de Norteamérica, que conducen a la conclusión de que los actos ejecutados por este se adecúan en la autoría, artículo 42 del Código Penal. Al ser directos y principales, al facilitar el flujo de dinero desde José Concienzado Santos, representante de Odebrecht, a
través de las empresas de Klepper Verduga hacia Columbia Manager de propiedad de Edgar Arias Quiroz, lo que es congruente con la asistencia internacional penal de la República de Panamá y la existente en el Servicio de Rentas Internas. Dinero que ha sido registrado bajo la figura de préstamo en Díaz Select, sin que se declare aquello en el Banco Central y sin establecerse el respaldo documental de tal préstamo, las condiciones relacionadas con tiempo de cuotas, intereses, garantías, etc. Por tanto, los actos ejecutados por el acusado Edgar Arias se los califica de principales y por tanto encuadran en la cualificación de autor dado en el artículo 42 del Código Penal. 9. Sobre la participación de Diego Francisco Cabrera Guerrero. Fiscalía General del Estado ha promovido acción penal en contra de este acusado, habiéndose llegado a juicio, cumpliéndose de esta manera la premisa por la que sin acusación fiscal no hay juicio. Sin embargo, en esta etapa, una vez practicada la prueba por las partes procesales y específicamente al encontrarse en fase de alegatos de cierre, Fiscalía General del Estado expresa su decisión de abstenerse de acusar a Cabrera Guerrero, frente a lo cual hay que precisar lo siguiente. A. La etapa de juicio ya está promovida para todos los acusados en que se incluye Cabrera. B. La falta de acusación fiscal en la etapa de juicio, que ya fue promovida, no impide a este tribunal valorar la prueba actuada